una función trigonométrica, y así se nos hace un poquito medio difícil esto de acá. Dicho de otra forma, ¿no? Para poder calcular esta integral, ¿sí? Como en cálculo 1, encontramos lo que son las soluciones exactas. Pero, muchas veces se tiene, pues, se tiene que conocer cuestiones de álgebra, ¿no? Cuestiones de álgebra, matemática tradicional. Y a veces nos cuesta un poco poder resolver esta integral por la matemática tradicional. Es ahí que vienen los métodos numéricos, ¿sí? Para poder calcular soluciones aproximadas. Es decir, calcular una integral definida por métodos numéricos no hay nada complicado. No es nada complicado. Es súper, súper sencillo. Lo único malo es que vamos a tener soluciones aproximadas. ¿Ok? Entonces, el propósito es entonces encontrar la integral de esta función en el intervalo de A a B. Vamos a encontrar las soluciones exactas, soluciones algebraicas, como les decía en cálculo 1, y las soluciones numéricas con la parte de métodos numéricos. Los métodos numéricos lo que hacen para poder calcular esta integral, que es la integral desde el intervalo a a b de esta función, ¿sí? Lo que hacen los métodos numéricos es ajustar esta función a un polinomio. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es tratar de encontrar algo semejante a esta función, ¿sí? Y lo vamos a asemejar con un cierto polinomio. Y volvemos a integrar este polinomio, eso es lo que hacen los métodos numéricos. Integra este polinomio del punto A a B, ¿ok? Y lo que nosotros vamos a hacer es encontrar una solución aproximada de lo que es la integral, ¿sí? Este es en forma genérica un polinomio. Bueno, entonces, ¿qué formas existen de aproximar ese cálculo de área? ¿Sí? Vamos a ver nosotros tres formas, ¿sí? Vamos a ver tres formas, que es el método de trapecio, Simpson y lo que es Romberg, ¿sí? Vamos a ver esos tres métodos. Cada uno de esos métodos lo que hace es aplicar un cierto polinomio diferente. No siempre aplican los mismos polinomios. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, método de trapecio, Simpson y Romberg. Es decir, cuando nosotros queramos calcular el método de trapecio, lo que estaríamos haciendo es calcular el área bajo esta recta. Se va a hacer una recta entre el punto A y el punto B, los límites inferiores y superiores. Se saca una recta en base a la función y se calcula el área bajo esta recta. ¿Sí? Es decir, si yo quiero esta función de acá, es esta función que ustedes ven acá. ¿Sí? Y voy a integrar desde el punto A hasta el punto B de esa función, pero integrar esta función es muy complicada. Integrar esta función es muy complicada. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar un polinomio que represente a esta función. A esto lo voy a llamar polinomio de primer grado. ¿Por qué? Porque es un polinomio de primer grado. ¿Sí? Es decir, voy a agarrar el área bajo esta curva de esta recta. Y voy a integrar eso y voy a encontrar la solución por el método de trapecio. Entonces, eso es lo que hace el método de trapecio. ¿Ok? ¿Qué hace el método de Simpson? El método de Simpson utiliza más puntos. Fíjense que el método, como en la interpolación, cuando yo tenía 2 puntos, formaba un polinomio de primer grado. Cuando tenía 3 puntos, formaba un polinomio de segundo grado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para esta misma función, que es esta misma, ¿sí?
Ahora voy a integrar mediante el método de Simpson. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a formar un polinomio de segundo grado, ¿sí? Por lo tanto, tiene que pasar por 3 puntos, que pertenecen también a la función, ¿no? Entonces, tengo este punto, y voy a formar un polinomio. Es decir, si yo quiero encontrar la integral de esta función, es decir, de esta función, que es esta curva en negro que ustedes ven acá, ¿ok? No voy a poder porque no me acuerdo los métodos de integración. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a ajustar esto de acá, lo voy a ajustar a un polinomio de segundo grado, y este polinomio de segundo grado, pues es súper sencillo de integrar, ¿no? Es súper sencillo. Los polinomios son muy sencillos de integrar. Bueno, de esa forma funciona el método de trapecio de Simpson, y el método de Romberg simplemente significa una refinación. Lo que ustedes vayan a calcular con el método de trapecio o el método de Simpson, empezamos a refinar esa solución. Eso es lo que hace el método de Romberg, ¿sí? Pero mayormente el método de Romberg lo vamos a relacionar con el método de trapecio y no así con Simpson. Pero le puedo aplicar también Simpson, ¿no? ¿Cuál es el método más que tiene mayor precisión? Es el método de Simpson entre estos dos. Y si hablamos de estos tres, el método de Romberg, ¿sí? A ver, analicen esta información y si hay alguna duda, me indican, por favor. Mati, ahí hay mi botecito, está mi mochila ahí, por favor, pásame, de agua. No sé si hay alguna duda. Bueno, no hay. Entonces, vamos a ver el primer método, la regla trapezoidal, ¿ok? Entonces, cuando nosotros aplicamos la regla trapezoidal, lo que estamos haciendo es formar un polinomio de primer grado e integrar, ¿sí? Es decir, vuelvo a reiterar, yo tengo una función que es difícil de integrar y necesito calcular este integral de acá. Entonces, como es muy difícil, lo que voy a hacer, esta función lo voy a aproximar a mejor dicho, este polinomio lo voy a aproximar a esta función, ¿sí? Lo más que se pueda, con un polinomio de primer grado, ¿ok? Y luego integro este polinomio simplemente. Eso es lo que hace el método de trapecio, ¿sí? De esa forma calcula la integral. Es decir, nosotros estamos hablando de que la regla de trapecio, la regla trapezoidal, es pues la integral es el ancho por la altura promedio, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, si yo tengo esta curva de acá y necesito calcular la integral desde este punto A hasta este punto B, entonces lo que nosotros hacemos es unir estos dos puntos, ¿no? Y se forma un trapecio. Acá, esto es un trapecio. Y entonces calculamos el área bajo este trapecio que ustedes ven acá. ¿Cómo se calcula? Se dice B menos A, que sería el ancho, B menos A sería el ancho, y se saca una altura promedio entre este punto y entre este punto de acá, es decir, esta altura de acá y esta altura de acá, se saca una altura promedio, como si yo les dijera, este sería acá y este de acá sería ahí. Entonces saco una altura promedio más o menos por acá, ahí, ¿sí? Esta de acá, esta altura de acá sería la altura promedio, ¿ok? Y esa altura promedio lo multiplico por la base y de esa forma ya estaríamos calculando nosotros el área bajo la curva, ¿ok? ¿Cómo sería eso entonces? Sería el valor de B menos A por F de A, que sería esta distancia de acá hasta acá,
y el f de b, que sería esta distancia de acá hasta acá, se suma a esos dos y se divide entre 2. Y estaríamos calculando este promedio. ¿Sí? Estaríamos calculando ese promedio. Y tengo este integral. ¿Sí? De esa forma se calcula el método de trapecio. Pero este es un trapecio simple. ¿Sí? Es un trapecio simple. Acá estoy haciendo lo mismo, no voy a, por cuestiones de tiempo, no voy a ver. Lo que estoy queriendo es de deducir esta ecuacioncita de acá en base a simplemente geometría. ¿Sí? En base a geometría, pero no lo voy a hacer. Lo que sí voy a ver es esto de acá. ¿Sí? Esto es importante. Voy a tratar de deducir, miren, esta formulita de trapecio que hemos visto, lo he tratado de deducir con una parte de álgebra, ¿sí? Y después lo voy a hacer con la parte de, utilizando lo que es el método de Lagrange, ¿sí? Acá seguimos con esto, integramos, bueno, tenemos esto de acá. Bueno, entonces, ¿alguna duda hasta acá, hasta esta parte? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es calcular esta área bajo esta curva y vamos a utilizar esta formulita. Vuelvo a reiterarles, acá hay otra deducción que no lo voy a explicar, pero llegamos a la misma fórmula. Miren, B menos A dividido entre 2, acá está. O B menos A y este F de A, F de B dividido entre 2. Estamos llegando a la misma fórmula, ¿sí? Estamos llegando a la misma fórmula. Que así en forma genérica, lo que estamos haciendo es estos dos triángulos de acá igualarlos. Este es un triángulo, este es otro triángulo, acá está. Luego acomodamos un poquito esta función, integramos esto de acá y llegamos a esto. ¿Sí? Eso es lo que se está haciendo, en forma muy genérica. A ver. Este es el trapecio que hemos visto, base por altura. Este sería el promedio que les estaba indicando, ¿no? Esta altura de acá sería el promedio. ¿Ok? Acá estaría la deducción que les estaba indicando, ¿sí? Que vamos a llegar a la misma fórmula. Estamos llegando a la misma fórmula. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora acá es otra forma de deducir la ecuación eh, la ecuación de trapecio. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es integrar desde el punto A hasta el punto B el polinomio P de 1 de X. ¿Sí? Es decir, si yo tengo este punto de acá, este punto A y este punto B, en el cual quiero integrar, y no se olviden que esta es la curva, esta es la función, ¿sí? Y bajo esa curva tengo que calcular el área, esta área de acá, esa área de ahí, tengo que calcular. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo aproximo esto? Voy a crear entre este punto y entre este punto voy a crear una línea recta. Y este de acá es un polinomio de primer grado. ¿Sí? Acá está. Este es el polinomio de primer grado y esta es la función original. Y cuando calcule el área bajo la curva, voy a calcular esta área de acá. ¿Sí? Voy a calcular esa área. Entonces, pero esta ecuación de acá, como tengo dos puntos, ¿sí? Como tengo dos puntos, yo puedo formar un polinomio de primer grado, como yo había hecho en la interpolación. Entonces voy a aplicar el método de Lagrange, ¿sí? Me dice que la integral del polinomio de primer grado va a ser igual a esto. Entonces, la integral de A hasta B, que tengo esto de acá, ¿sí? Y este polinomio de primer grado, si lo expreso en forma genérica con el método de Lagrange, sería esta de acá, ¿no? Este sería el L sub 0 de X, este sería el Y sub 0, acá está, más el valor, este sería el L1 de X y este sería el Y1 de X, ¿sí? Entonces, eso ahí lo tengo desarrollado. Esto de acá no se lo voy a explicar, ya ustedes, esto es simplemente una integración, ¿sí? Es una integración a lo que yo quiero que lleguen. Miren, llegamos a la misma fórmula anterior, ¿sí? Llegamos a la misma fórmula. Es muy importante que ustedes, al menos este de acá, lo revisen, lo revisen. Este de acá no tanto, porque es cuestión de matemáticas de colegio. Esta sí.
¿Sí? Esta sí, ¿no? A ver, ¿qué horas son? 3. Bueno, si me queda tiempo al final, esto se los voy a explicar, ¿listo? Si nos queda tiempo al final, esto se los voy a explicar. Además, en el examen no les voy a preguntar estas deducciones de acá, ¿ok? No les voy a preguntar. Pero lo que quiero que me entiendan, ¿se entendió qué es lo que hicimos acá? Porque fíjense que cuando yo quiera calcular la integral para un P1, voy a hacerlo de esta forma, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero integrar para el método de Simpson? Este sería un polinomio de segundo grado, es decir, esto de acá va a ser uno de segundo grado. Y voy a tener que volver a integrar y voy a llegar a la fórmula del método de Simpson. ¿Okay? Bueno, como ustedes han podido observar, miren, vamos a ver ahora el trapecio múltiple, que este es, ojo con esto, esto es lo que ustedes van a ir aplicando, ¿sí? Esto van a ir aplicando. ¿En qué consiste el trapecio múltiple? Fíjense de que cuando yo tengo esta curva de acá, esta es la función, ¿sí? Y me dice integre esta función de acá, ¿sí? Esta función de acá, es esta de acá, ¿sí? O esta de acá también, que es lo mismo. Me dice, calcule la integral de esta función desde el punto A hasta el punto B. Pero resulta que esta función es muy compleja, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiero hacer? Voy a aplicar el método de trapecio. ¿Y el método de trapecio en qué consiste? Consiste en agarrar este punto de acá, y vamos a unir una línea recta, ¿sí? Vamos a unir una línea recta. Y vamos a tener área bajo esa curva, bajo esta recta de acá. Pero esta área lo estaría calculando el método de trapecio, el cual tiene un error porque esta parte de acá no estaría tomando en cuenta. Por lo tanto, existe un cierto error. Pero ¿cómo puedo yo minimizar este error? ¿Qué puedo hacer? Lo que voy a hacer es esta misma área. Miren, ¿qué tal si lo divido en dos segmentos? ¿Sí? Me dice, calcule la integral de acá hasta acá. Antes, ¿qué hice? Agarré, saqué una recta y calculé el área bajo esa curva. Ahora, ¿qué es lo que hice? Agarré este segmento de A a B, lo dividí en dos partes, ¿sí? Y le apliqué a esto de acá, le apliqué trapecio. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a agarrar de este punto hasta este punto línea recta. Y a este otro le volví a aplicar trapecio, es decir, de acá hasta acá. ¿Sí? Dos veces apliqué el método de trapecio acá. ¿Sí? La fórmula sencillita esa de trapecio simple, le he aplicado acá y le he aplicado acá. ¿Ok? Y fíjense que con esto, con eso lo que hicimos nosotros, ¿sí? ¿Mejora la precisión? Sí. Miren, porque el error ya sería solamente esta partecita de acá. Que si ustedes suman toda esa área y comparan con esta área de acá, obvio que esta área es mucho más pequeña que esta. Entonces significa que esta tiene mayor precisión. Tiene mayor precisión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta misma sección de acá, esta misma función de acá, lo que vamos a hacer, ya no lo vamos a dividir en dos, como había hecho acá, sino que lo voy a dividir en cuatro, ¿sí? En cuatro partes iguales. ¿Y qué voy a hacer? El trapecio simple se lo voy a aplicar acá, es decir, entre este punto y este punto de acá, línea recta, y encuentro esta área de acá. Nuevamente, trapecio simple, entre este punto y este punto de acá, línea recta, y encuentro el área. Entre este y este de acá, trapecio simple y encuentro esta área. Entre este y este de acá, trapecio simple y encuentro esta área. ¿Sí? Entonces, qué puedo observar yo en esta parte de acá en comparación con los dos anteriores? ¿Qué puedo observar? Que hay un error menor. ¿Quién comentó?
¿Quién comentó? Yo, Brandon Vidal. Ya. Brando. Así es, Brando. El error, a medida que vos vayas haciendo más divisiones, se te va a ir haciendo mucho, mucho más sencillo, más sencillo, más sencillo. Cada vez se te va a hacer más sencillo. ¿Ok? Entonces, bueno, a esto, cuando ustedes empiezan a dividir en varias secciones, a eso, y aplicamos acá trapecio, trapecio, trapecio simple, a todo esto de acá se llama trapecio compuesto. ¿Sí? Porque compuesto significa porque estoy aplicando varias veces. Un segundito, por favor. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que si yo quiero calcular el área de todo esto de acá, si yo quiero calcular el área de todo eso de acá, ¿sí? Quiero calcular el área de toda esta parte de acá. ¿A qué sería igual? A la integral desde a a b de esta función de acá. Pero voy a sacar algo equivalente a eso. Dice, va a ser aproximado, porque voy a sacar algo que se aproxime a esta integral, pero ¿cómo voy a hacer? Voy a integrar primero acá, le voy a aplicar trapecio simple. Desde el punto x0 hasta el punto x1, le voy a aplicar trapecio simple. Después del punto 1 hacia el punto 2, aplico trapecio simple. Del punto 2 hacia el punto 3, aplico trapecio simple. Del punto 3 hacia el punto 4, aplico trapecio simple. Y sumo todas esas, o todas las divisiones que yo pueda hacer. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo sé o cómo yo he encontrado este valor de x1, x2, x3 y así sucesivamente? Eso es en base a las divisiones. Por ejemplo, voy a suponer lo siguiente. Quiero saber cuánto vale este valor de h. Ese valor de h lo voy a calcular. Este valor de acá menos este de acá y en cuántos segmentos yo quiero dividir. Por ejemplo, en este caso sería 4 segmentos. Diría el valor de b menos a dividido entre una n. Esta n de acá representa a la cantidad de divisiones que va a existir. ¿Ok? Entonces, en este caso, 4. Y de esa forma encuentro este valor de h. Pero este valor de h lo he encontrado para poder conseguir el valor de x1. El valor de x0 es lo mismo que el valor de a. Y no se olviden que para poder encontrar el valor de x1 le tengo que sumar una h al valor de x0, que es lo que ustedes ven acá. x1 es igual al valor de x0 más h. ¿Y cómo sería el x2? El x2 sería que a este x0 le vamos a sumar 2 veces h. Esto más o menos como en el método de Newton, pues, ¿no? 2 veces h. Y así sucesivamente. En forma genérica de todo esto, yo podría decir que el xi es igual a x0 más el valor de i, h. Es decir, al valor de x0 le sumo i veces h, dependiendo qué x quiero conseguir. El último xn va a ser igual al valor de b, al límite superior, y el valor de x0 es igual al límite inferior. Bueno, nosotros sabemos por teoría, acá está. Habíamos visto que esta era la fórmula, ¿no? De trapecio simple, b menos a dividido entre f de a y f de b, dividido entre 2. ¿Sí? Pero este 2 lo podría traer acá, así. ¿Sí? Podría traerlo de esa forma. Y este b menos a no es este b menos a, porque este trapecio simple, esta formulita de trapecio simple, es para este punto y para este punto. Si ustedes quieren, a esto lo voy a llamar A y a esto lo voy a llamar B.
y el valor de B menos A, que es H. Esto yo podría decir que esto es H, ¿sí? H dividido entre 2. Este 2 ya no existe. Entonces sería H dividido entre 2 por todo esto de acá. F de A más F de B. Entonces el F de A, ¿sí? Es igual al valor, el F de A es este A que vamos a ir y vamos a reemplazar acá. Y este B de acá vamos a ir y vamos a chocar y vamos a encontrar esto. O dicho de otra forma, sería el valor de X0 con el valor de X1. ¿Sí? Y si este es X0 y este es X1, este de acá será el Y0 y este de acá me estará dando el valor de Y1. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esos valores de Y? No nos olvidemos que tenemos que sacar el promedio, ¿no? Entre este y este sacamos la mitad, el promedio. Entonces, ya sería H medios, miren, esto de acá, este integral de esta parte de acá, de este verde, sería H medios por F de A, que sería el F de 0, más el F de 1, que sería esto de acá. Y con eso hemos calculado esto de acá, me da la integral de esta área de acá. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? No hay. Entonces, así como he calculado el valor de esta área de acá, entre el valor de x0 y x1, yo podría encontrar entre x1 y x2, vuelvo a aplicar esta formulita, que sería esto. No nos olvidemos que este sería el y1, este de acá sería el y2. ¿Sí? Y tendría esta área de acá, que sería esta. Luego para esta aplico entre 2 y 3. Aplico entre 2 y 3, que sería esto. Y así sucesivamente podría aplicar, que sería en forma genérica, esto de acá sería H medios, siempre es 3, 2, 2, 1, 1, 0. Entonces sería YN y acá sería YN menos 1, en forma genérica para poder reemplazar. Ahora, si yo llegaría a desarrollar esto de acá, si yo llegaría a desarrollar esto, es decir, voy a factorizar primeramente este H medios, H medios, H medios, puedo factorizar, ¿sí? De esta forma. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar Y0, Y1. Acá me queda Y1, Y2. Acá me queda Y2, Y3. ¿Sí? Y2, Y3. Y así sucesivamente. Me va a quedar YN menos 1 más YN. Ahora, fíjense que en esta parte, este Y1 con este Y1 se pueden sumar. Este Y2 con este Y2, este Y3 con este Y3, Y4 con Y4, de esa forma. Y me va a quedar, ¿qué me va a quedar? Y0, este va a ser 2 veces Y1, esto 2 veces Y2, y así sucesivamente hasta 2 veces YN menos 1, más este valor de YN. Esto lo puedo expresar también de otra forma. Este H medio sería este valor de Y0, este 2 que sería esto. ¿Sí? De acá voy a factorizar este 2, este 2, este 2. Voy a factorizar y ¿qué me va a quedar? Y1 más Y2 más Y tanto hasta Y1N menos 1. Entonces, esa sumatoria lo puedo expresar de esta forma. Sumatoria desde un I igual a 1 hasta un N menos 1 de un valor de YI, más este valor de Y. Y hemos deducido acá una formulita, para poder, bueno, esta formulita es, mejor dicho, para poder calcular la integral, pero aplicando lo que es trapecio múltiple. Esta formulita es para trapecio múltiple y esta de acá sería para trapecio simple. ¿Qué vamos a utilizar nosotros? Esta de acá, ¿sí? Esta de acá. Igual podrías, de acá pueden llegar acá, porque si n vale 1, 1 menos 1, 0. Ustedes no realizan nada esto de acá y tienen y0 más y1, que sería este de acá. Y este h sería este medios, ¿sí? Podrían llegar igual. Entonces, esta sería la fórmula que tendrían que ustedes anotar. ¿Dudas? ¿Dudas? No hay.
Esa es la fórmula de trapecio múltiple, entonces. ¿Sí? Es lo mismo que acá estamos haciendo, que esta gráfica de acá es la misma que esta, sino que esta tiene otra forma, ¿no? X0, X1, aquí tanto, tanto. Esta es la integral de esta partecita de acá. Esta otra integral de acá es la partecita esta. Después factorizamos, bla, 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 y llegamos a eso. ¿Listo? Bueno, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. ¿Qué dice? Considere una masa que se mueve a lo largo de una riel y sobre la cual actúa una fuerza propulsora variable, F de X. Determine el trabajo si la fuerza es Newton y de A igual a 7, B igual, perdón, A igual a 0 y B igual a 7 metros utilizando un N igual a 7. Bueno, esto de acá, ¿qué quiere decir? Ustedes saben que el trabajo se expresa de esta forma. ¿Sí? El trabajo se expresa de esa forma. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es integrar esto. Vamos a integrar desde una distancia 0, el trabajo sería 0. Después que nosotros avanzamos 7 metros, el trabajo sería este de acá. Entonces, integrando esto de acá, me va a quedar simplemente W, que es el trabajo, ¿sí? Y me va a quedar acá de 0,7 y de esta función. Ok. Ahora, ¿cuánto es esa función? Acá no me está indicando. Acá. Bueno, debería haberme indicado acá la función, ¿no? Esta función es esta de acá. 3x cuadrado más 4x. Entonces, acá voy a reemplazar esto de acá. W es igual a la integral de 0 a 7 de la función que sería 3x cuadrado más 4x por su diferencial de x. Y listo, ya tengo el problema yo acá. Lo único que tengo que hacer es resolver esta integral de acá. ¿Sí? Tengo que resolver esta integral. Ahora, para poder resolver, ¿sí? Me tiene que dar algo muy importante. El número de divisiones que yo voy a hacer, ¿sí? O me podría dar, miren, el primer dato que me tiene que dar es este, la función. Eso es lo primero que tengo que tener. Lo segundo que tengo que ver, resulta que de acá me puede dar, en este problema, me puede dar el valor de n, el número de divisiones que voy a hacer, o me puede dar el valor de h, que sería lo mismo que esto de acá, ¿sí? Y lo tercero, me podría dar un error admisible de tanto. Entonces, cuando me da esto, yo tengo que empezar a suponer valores de n, ¿sí? Tengo que empezar a suponer valores de n. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar esto de acá. Vamos a suponer que la integral de este polinomio que ustedes ven acá es bien complicada, ¿sí? No se va a poder resolver. Vamos a suponer eso. ¿Y esto a qué va a ser igual? Entonces, algo equivalente a todo esto de acá. Lo que vamos a hacer es agarrar h medios y me está dando, bueno, estoy aplicando acá la fórmula genérica de Newton. Digo, la integral a esto sería igual a todo esto de acá. Y desarrollando ya esto de acá, esta fórmula de lo que es el trapecio simple, iría para un n igual a 7. Es decir, h medios, este tengo y es 0, este 2, abro paréntesis, y esta sumatoria de acá la estoy desarrollando acá. ¿Desde dónde viene la sumatoria? Viene desde el valor de 1 hasta un valor de n menos 1. ¿N cuánto vale? Vale 7. 7 menos 1 vale 6. Hasta acá. Hasta 6. Más el valor de yn. Con esto yo ya tengo los valores de y, ¿sí? Tengo que calcular acá los valores de y. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Yo tengo una duda, ingeniero, cuando nos da el CS0.01, más o menos, ¿cómo vamos a sacar eso para un valor aproximado de n? Ah, ya. Lo que hay que hacer acá es lo siguiente. Como dice acá, fíjate que el problema te tiene que dar la función
o te tiene que dar uno de estos datos de acá. Uno de estos, no todos. Te tiene que dar N, H o el error admisible. Ahora, ¿qué pasa si a vos te da la función y te dice con un error admisible de 0 tanto, tanto? Entonces, lo que hacemos nosotros es suponer un valor de N. Sí, vamos a suponer un valor de N. Por ejemplo, nos vamos a dar un valor de N igual a 7. ¿Qué hacemos? Resolvemos la ecuación, integramos, encontramos, bla, 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 y encontramos ya el valor. Supónganse que ahí te salió 2,5. ¿Sí? 2,5. Pero, ¿sí? El valor exacto es 4,7. El exacto. ¿Sí? El exacto, la integral exacta de esto de acá, dale 4,7. Pero esto es el exacto con matemática tradicional. Pero ¿qué hiciste vos para sacar 2,5? Aplicaste el método de trapecio con n igual a 7. Y con estos dos datos lo que voy a hacer es calcular el error. No te olvides que el error relativo, ¿a qué es igual el error relativo? Es 1 menos el valor aprox sobre el valor exacto. ¿Sí? A este en valor absoluto. El valor aprox es este de acá y el valor exacto es este de acá. Y hay que verificar. Vamos a suponer que esto me salió 0,1 o 0,15. Esto de acá me salió 0,15. La pregunta es, ¿este valor que he calculado, 0,15, es menor o igual a este de acá? No, no es menor. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía yo estoy cometiendo mucho error, porque el error es 0,1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Aumentar o disminuir el valor de n? ¿Qué creen que tendría que hacer? Aumentar Aumentar el el valor valor de de N. A ver, hay dos personas que hablaron, no sé quiénes son. Hay dos Apodaca. personas, perdón, Y yo hablé a Apodaca y otro compañero más. Apodaca. Ya, Apodaca. ¿Quién más fue? Yo, Brandon Vidal. Brando. Ya, bien, Brando. Así es como ustedes dicen. Tengo que aumentar el valor de n. Ahora le pondré un valor de, no sé, de 10. Y voy a volver a resolver el problema. Voy a tener que volver a resolver el problema. Y con eso ya me salió y vuelvo a calcular esto y esto me va a salir 4,5 ya. Y entre este y este vuelvo a calcular el error y acá me va a salir 0,0017. Y este valor ya es menor que este de acá. Entonces ya dejo de hacer. El valor de n tendría que ser un valor de 10. ¿Sí? Y con eso resolví y encontré un valor aproximado. No sé si se entendió. Sí, se entendió, pero siempre nosotros vamos a tener el valor el valor real que es para poder sacar el error. El No, error tendría, bueno, acá tienes dos opciones para esto. Si yo te doy este ejercicio de acá, esto está súper sencillo integrar. Esto está súper sencillo. Entonces, integras esto manualmente y encuentras este valor. Pero ¿qué tal si yo acá te pongo con raíces cuadradas, ¿no? Y esto de acá elevado a la, no sé, a la 3 medios, todo esto multiplicado por un seno, por ejemplo. Ya está medio difícil integrar esto, ¿no? Entonces, cuando esté con una ecuación así medio complicada, este valor exacto yo te lo voy a dar. Te voy a decir, calcule la integral de esto, sabiendo con una aproximación de tanto, tanto, sabiendo que la integral es de tanto. Vos determinas cuánto es el valor de n. ya está bien, ingeniero. Ok. Más dudas.
No hay. Bueno, entonces, acá esto de acá ya lo tengo desarrollada la ecuación. Para que yo pueda encontrar esta integral, necesito determinar el valor de y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 y y7. Entonces, ¿cómo puedo encontrar estos valores de y? ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es encontrar este valor de h. ¿Cómo encuentro h? Con la formulita. ¿Sí? H es igual a b menos a dividido entre n. ¿Ok? De acá entonces, este b, ¿cuánto vale? 7. Este a vale 0. N, ¿cuánto vale? Vale 7. H dice que es igual a 1. Bueno, ya tengo este valor de h. Entonces, ahora vamos a encontrar los valores de y. ¿Sí? Pero para poder encontrar los valores de y1, y2, y3 tanto, ¿sí? O y0, y7 igual, nosotros necesitamos encontrar los valores de x. Estos valores de x, x0 y x7 ya lo tengo, porque esto es el valor de a y este es el valor de b, pero estos valores intermedios no tengo. Entonces, para eso vamos a formar una tablita, ¿ok? Vamos a formar una tablita que viene así. Y de 0 hasta 7, y acá vengo el valor, ¿por qué hasta 7? Porque este es el valor de n que me está dando, ¿sí? De 0 hasta 7. Entonces coloco este valor de 0, que es el valor de a, y este valor de acá, que es el valor de b, ¿sí? La integral. No conozco nada de esto de acá, no conozco ni esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar primero de conseguir este valor de y, ¿sí? Dice, para un i igual a 0, ¿sí? Nosotros sabemos que ¿cuánto vale? X sub i es igual a x tanto, tanto. Este i, ¿cuánto vale? Vale 0. 0 multiplicado por h, esto se me va a ir. Y el x0, ¿sí? Nosotros sabemos que vale 0, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el valor de x0, ¿sí? Vale 0. Entonces, tenemos este valor de 0, este valor de 0, este valor de 0 de acá, reemplazamos en la función, en esta, acá y acá, así, tal como ustedes ven. Y con esto vamos a encontrar el valor de y0. Este valor de y0 es el que está de venida acá. ¿Sí? Ahí se ve. Y este valor de x0 es este valor de acá. ¿Ok? Ya calculé esto de acá. Ahora necesito el x1. Eso sería para un i igual a 1. Entramos a la formulita esta de acá, sería x1, x0, 1 por h. Acá sería más h. ¿Sí? Sería esto. Entonces, ¿qué hago ahora? Este valor de x1 que voy a conseguir, voy a ir y voy a reemplazar acá. Voy a reemplazar acá y acá. ¿Sí? Resuelvo todo esto de acá y voy a tener el valor de y1. Este valor de y1 es el que viene acá y este valor de x0 es el que viene ahí. Y así sucesivamente tengo que calcular todos estos valores de y. Una vez que tengo todos estos valores de y, reemplazo en la fórmula esta de acá. ¿Cuánto vale el y0? Vale 0. ¿Cuánto vale el y1? 7. Este y2, 20. Y así sucesivamente. Voy a reemplazar, ¿sí? Voy a reemplazar de esta forma y voy a calcular todo esto y es de 444,5. Es decir, esto de acá vale esto, ¿sí? Pero si ustedes calculan la integral de todo esto de acá, seguro que les va a salir otro valor, pero que va a estar aprox a este de acá. En realidad, nosotros, esto de acá es un valor aproximado hacia lo que es el real. ¿Dudas? Ingeniero, si aumentamos el número de n, ese error va a ser más aproximado a lo real, ¿no? Yo creo. A ver, ¿quién pregunta? Brandon Vidal. Brandon. Bien, excelente, Brandon. Bien, sí, tienes razón en lo que indicas. En cuanto nosotros tengamos mayor cantidad de n, ¿sí? Se va a ir, es decir, esto de acá se va a ir minimizando. Esto cada vez es como si en este caso, esto si lo vuelvo a dividir así, lo vuelvo a dividir así, lo vuelvo a dividir así, de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, entre este y este voy a hacer ya una recta así. Y miren, ya no hay mucho error acá. Entonces, en cuanto más divisiones existan, es bueno. Pero también acá, cuando nosotros le damos muchas divisiones,
vamos a empezar a cometer errores por redondeo también. Entonces tampoco hay que exagerar con los valores de n. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. Ya. No sé si hay alguna otra duda acá. No sé si hay alguna otra duda. ¿Alguna inquietud? A ver qué pasa aquello, qué pasa allá. ¿Se puede hacer eso o no? Bueno, ok. No hay duda. Entonces esto se ha resuelto, bla, bla, bla. Ahí está la tabla. Acá tienen un ejemplo. Ejemplo, dice, con un n igual a 8, utilizando el método de trapecio, calcule la longitud de la curva de un y igual, esto por si acaso es 3 medios, ¿sí? Y es igual a x, 3 medios, en el intervalo de 0 a menos 2. No sé si está bien esto, de 0 a 2 capaz sea, ahorita voy a ver, ¿sí? Porque tiene que ir siempre de un valor más pequeño hacia un valor más grande, y acá está al revés. Esto debe ser capaz así más 2, de 0 a más 2. ¿Ok? Ustedes saben que en cálculo 1 se ha utilizado esta formulita para poder calcular la longitud de la curva, ¿no? ¿Sí? La longitud de la curva. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes tienen esto de acá, tienen desde un punto A hasta un punto B, ¿sí? Lo que yo quiero calcular es cuánto vale esta longitud de acá. ¿Sí? ¿Cuánto vale esa longitud? De ahí hasta ahí. ¿Ok? Desde el punto A hasta el punto B. ¿Y quién me permite calcular esta curva? Esta formulita, ¿no? Y para esto hay que calcular la derivada de esta función de acá. Pero eso ya es cuestión de ustedes, ¿sí? Eso ya es cuestión de ustedes, es para que practiquen. Acá hay unas cositas que en su momento hice con GeoGebra, pero no vamos a ver con ustedes eso. ¿Listo? Acá hay un pequeño programita para un diagrama de flujo para el método de trapecio. Este es para el método de trapecio, ¿sí? Es un diagrama de flujo. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? No sé, algo. Vamos, pregunten. Cuando hacemos con el método del trapecio, dijo que había dos fórmulas. ¿Cómo nos damos cuenta cuál utilizar? Ya. Ay, hay que anotarlo eso. ¿Quién habló? Que es primera vez que una señorita pregunta. Pérez Eliana. Sí. Muy bien, Eliana. Ya. Vos tienes, Eliana, vos tienes dos fórmulas del método de trapecio. Tienes una fórmula que es esta de acá, la simple, y esta de acá que es la compuesta. Y las dos las dos la hemos deducido. Esta simple se ha deducido de dos formas. Acá, esta de acá, que es una, ¿sí? Esta es una, que hemos deducido esto. Y la otra, que esta que no la habíamos visto, y la otra era aplicando el método de Lagrange, acá el polinomio de Lagrange, y hemos encontrado la misma fórmula. Miren, hemos encontrado la misma fórmula. Esto es para simple. Esto de acá lo voy a copiar a esta partecita de acá
Acá está, ¿sí? Acá está la fórmula de trapecio simple y trapecio compuesto. La pregunta que usted me hace es, ¿cuándo yo sé si utilizo esta o cuándo utilizo esta otra de acá, ¿no, Eliana? Sí. Ok. Ok. Entonces, la que vas a utilizar siempre es esta de acá. Esta de acá. Cualquiera sea el ejercicio. Cualquiera sea el ejercicio, es esta de acá. ¿Y por qué nosotros hemos deducido dos fórmulas? Es que lo que pasa en base a esta, estamos deduciendo esta de acá. Pero la que es más genérica, genérica es esta. Entonces, cuando vos quieras aplicar el método de trapecio, ¿sí? Sin importar la cantidad de puntos que te vayan a dar, vos aplicas esta fórmula de acá. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasara si vos tuvieras dos puntos? ¿No? Tuvieras un y acá, un x, perdón, hay un y, acá tienes un x0, acá un y0, acá un x1 y un y1. ¿Sí? Esto de acá, ¿cuántos puntos tengo? Tengo 1, 2. Entonces, tengo 2 puntos yo acá. Pero el grado del polinomio que voy a formar con estos 2 puntos es un polinomio de n igual a 1. Un polinomio de primer grado. ¿Qué pasa si yo voy y reemplazo acá n igual a 1? Es decir, ¿qué voy a tener? Voy a tener, déjame encender mi tablet. ¿Qué pasa si yo reemplazo el valor de n igual a 1? Esto me va a quedar h medios. Esto me queda así, y0 más 2 veces esta sumatoria que va a ir desde un igual a 1, este n que vale 1 menos 1 que va a ir 0, de un y más un yn que en este caso vale 1. ¿Sí? Pero esta sumatoria se puede resolver. No, no se puede resolver porque este valor es mucho más grande que este. Es decir, esta parte de acá es como si no hubiera. No se puede resolver. ¿A qué quedo yo? De acá, ¿a qué quedo? Quedo h medios de qué? De un valor de y0, que sería este, más el valor de y1. ¿Sí? Y quedamos a esto lo mismo. Esto de acá es h medios, acá está. Este de acá es el valor de y0 y este es el valor de y1. ¿Sí? Llegamos a lo mismo. Entonces, esta formulita de acá, vos la aplicas cuando tengas un polinomio, es decir, la división, ya sea 1, 2 o 3, no importa la división que vayas a hacer. Es decir, nosotros lo que hicimos fue, cuando yo aplico esto de acá, es que yo tenía esta curva y tenía que calcular esta área. ¿Sí? Cuando yo aplico así n igual a 1, estoy agarrando este punto y este punto de acá. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo con esto. Con esto de acá también puedo hacer lo mismo, pero este de acá también te permite dividir en más segmentos. Te permite dividir en más segmentos. Y cuanto más segmentos dividas, vas a tener una mejor aproximación. Cuando tienes varios segmentos, este de acá no te va a ayudar, porque esto es para un trapecio simple, es decir, sirve para esta partecita de acá nomás. Mientras este de acá te sirve para todo. No sé si logré despejar tu duda o todavía hay. No, está bien, ya está bien, gracias. Ok, ok. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el método de Simpson. Como les decía, el método de Simpson es un método que vamos a aplicar, pero que vamos a aplicar para poder calcular el área, pero resulta que este método va a ser mucho más preciso que el método de Lagrange. Denme un segundito, por favor. Denme un segundito, por favor.
Bueno, ok. Entonces, vamos a aplicar ahora el método de Simpson, que va a ser mucho más fácil de, perdón, va a ser más preciso que el método de trapecio, ¿sí? Resulta que cuando ustedes tienen esta curva de acá, perdón, no es esa. Ah, 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 ah. La curva es esta de acá, ¿sí? Esa es la función f de x. Y quiero calcular esta área de acá, de ahí hasta acá, ¿sí? De ahí hasta ahí. El área sería todo esto de acá, ¿sí? El área sería todo eso. Entonces, pero calcular esta área con una matemática tradicional es muy complicada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un polinomio de segundo grado, ¿sí? De esta forma. Y a la función va a cortar en 3 puntos. Miren, acá hay un punto, 2 puntos, 3 puntos. No se olvide que el número de puntos, ¿no? El número de puntos menos 1 te daba el grado del polinomio. En este caso de acá, tengo 1, 2, 3. Esto vale 3. 3 menos 1 sería 2. Entonces estoy formando un polinomio de segundo grado. Es lo que habíamos visto en interpolación. Ahora, una vez que he hecho esto, lo que voy a hacer es calcular esta área. Calculo esta área de ese polinomio, ¿sí? De ese polinomio. Y la precisión que va a tener es muy buena. Es muy buena. ¿Ok? Acá estoy, en esta partecita de acá estoy perdiendo, en esta parte de acá estoy perdiendo área, pero acá también en esta parte de acá estoy ganando área. ¿Sí? Pero no es tan grande como en el primer método, ¿no? En el primer método de trapecio simple, ¿sí? Con trapecio simple se perdía y se ganaba un montón de área, no era muy preciso. Entonces, yo quiero calcular esa integral. Bueno, acá está mejor, ¿sí? Esta es la función y este es el polinomio que vamos a armar. Entonces, lo que yo quiero, como vuelvo a reiterarles, está calcular el área de este rojo de acá, que es esta parte de acá. Es medio complicado, es complicado. Pero un equivalente a esto, o un valor aproximado a este de acá, sería calcular esto de acá. Calcular la integral del mismo, del punto A hasta el punto B, pero de un polinomio de segundo grado. Esto sí ya es sencillo. ¿Sí? Y eso es lo que hace el método de Simpson. En sí, lo que hace el método de Simpson es formar un polinomio de segundo grado y integra ese polinomio. Bueno, acá también lo mismo. Sí, no voy a entrar en mucho detalle, pero acá integrando, miren, este es el polinomio de segundo grado. ¿Sí? Este es el polinomio de segundo grado, este de acá. Y para poder conseguir este polinomio de segundo grado, estoy utilizando el método de Lagrange. ¿Sí? Estoy utilizando el método de Lagrange. Y este polinomio sería todo esto de acá que ustedes ven, todo esto de acá. ¿Sí? Todo eso es. ¿Sí? Y vamos a integrar desde el punto A hasta el punto B. ¿Ok? Integrando todo esto de acá, jóvenes, integrando todo esto, me sale esta formulita de acá. ¿Sí? Y esta formulita de acá se llama Simpson simple. ¿Sí? Simpson simple. De esa forma. ¿Ok? Acá esto acomodando un poquito también, esto 2 por 3, este 6 podría ser 2 por 3, lo voy a tener así, y este H así, todo esto de acá sería el valor de H.
¿sí? No nos olvidemos que el valor de h es b menos a dividido entre 2. Entonces tendría yo h al cubo, esto sería todo lo mismo, ¿sí? Entonces esa sería esta formulita, o esta que es lo mismo, ¿sí? Sería Simpson simple. Así como hemos encontrado para el trapecio simple, ¿sí? Esto es para trapecio simple. Este trapecio simple no tiene mucha precisión, porque la división de esto es n igual a 1, ¿sí? N igual a 1 es la división. Y después ya hemos hecho para el trapecio compuesto. Lo mismo estamos haciendo acá. Estamos haciendo acá para trapecio simple. Perdón, Simpson simple. Ahora lo que hay que hacer es para Simpson compuesto, ¿sí? Es decir, vamos a agarrar de esta forma. Vamos a agarrar cada 3 puntos, este punto, este y este. Entre estos 3 puntos aplicamos un Simpson, ¿sí? Aplicamos un Simpson. Después, entre este punto, este y este, aplicamos otro Simpson. Luego, entre este punto y este de acá, aplicamos otro Simpson. Es decir, cada 3 puntos vamos a ir aplicando Simpson, Simpson, Simpson. Y en estos 3 puntos, acá se aplica Simpson simple, que sería esto de acá, ¿sí? Para este otro de acá que está así de este lado, ¿sí? Para esto de acá, para esta parte de acá, ¿sí? Se aplica este otro Simpson simple, ¿sí? Para estos otros dos de acá, se aplica otro Simpson simple, y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, aplicando un Simpson simple a cada uno de ellos, me va a quedar de esta forma. Si yo acomodo mucho mejor esto, primero factorizando H3, ¿no? Y acomodando mucho mejor esta ecuación, me va a quedar esta formulita. Y esta formulita es la que ustedes van a utilizar para poder calcular la integral para Simpson compuesto. Igual, ustedes me dirán, a ver, usted, como dijo su compañera, ¿no? Dijo, ¿cuál de las dos fórmulas? ¿Cuándo yo sé si voy a utilizar esta o voy a utilizar esta? ¿La Simpson simple o la Simpson compuesta? La que se utiliza siempre es esta de acá, esta, ¿sí? Siempre van a utilizar esta. La simple, esta de acá, este Simpson simple, lo único que hemos hecho es utilizar esto para poder deducir el Simpson compuesto. Miren, acá está f de x0, 4f de 1, f de x2. Acá está, ¿sí? ¿Sí? 4f de 1, tanto. Entonces, para los otros puntos también se agarra otros valores. Acá está, para los otros 3 puntos. Estos son para los primeros 3 puntos, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Ok? Y con eso se ha deducido el Simpson compuesto. ¿Dudas? No hay. Bueno, como no hay dudas, hacemos un ejemplo. ¿Se acuerdan este ejemplo? Que les había dado como tareita, ¿no? Se los di hace un momento cuando vimos Simpson, ¿sí? ¿Sí? Ahora vamos a resolver ese mismo problema, pero esta vez lo vamos a resolver con Simpson, ¿sí? Ustedes tienen que resolverlo por trapecio, ¿ok? En la tarea que les he dado. Vamos a ver. Acá, el n tiene que ser 2, ¿no? Tiene que ser 2, 4, 6, 8, ¿sí? No puede ser impar acá, porque si no van a tener puntos impares. Cada 3 puntos se forma un Simpson simple. Este y este de acá, Simpson simple. Y así sucesivamente. Tarea para practicar. Les había pedido que integren esto y lleguen a esto, pero bueno, no vamos a hacer eso. Acá estoy aplicando el simple
Y bueno, acá se está deduciendo la fórmula. ¿Sí? Por si acaso acá es, no sé si en las diapositivas estaba, pero esto es lo correcto. ¿Sí? Sumatoria desde i igual a 2 con un delta de i igual a 2. Es decir, este i viene 2, 4, 6, 8, 10, hasta un n-1. Y acá comienza i igual a 1 y vienen brincando de 2 en 2. 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente hasta un n-1. ¿Ok? Ejemplo entonces. Resulta que vamos a encontrar, vamos a resolver este problema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta función de acá que yo tengo, esta función que yo tengo acá, la voy a colocar de otro color. ¿Sí? Bueno, primeramente tengo que encontrar la longitud de la curva, pero necesito primeramente reemplazar acá la derivada de la función. Entonces, lo que voy a hacer, esta función de acá, la voy a copiar acá y la voy a derivar. Derivando esto de acá, me queda 3 medios elevado a la 1 media. Acomodando esto de otra forma, ¿sí? Sería esto. 1.5 por la raíz de x. ¿Sí? Esa sería la derivada. Esta derivada la vamos a reemplazar acá. Sería ¿qué sería igual? La raíz de 1 más 1.5 al cuadrado por raíz de x al cuadrado. Y esa raíz con este 2 se me va a ir. ¿Sí? Y me va a quedar así. Bueno, acá estoy reemplazando, ¿no? Estoy reemplazando acá. Y esto de acá, reemplazado acá, me va a quedar 2,25. Y este 2 con esta raíz se me va a simplificar y me va a quedar x. Y con eso yo ya tengo definida mi integral. Ya tengo definida mi integral. ¿Sí? Tengo definida mi integral. ¿Dudas? No hay. Entonces, lo siguiente que hay que hacer ya es resolver. Miren, ya tengo esta integral y me dice que el valor de n tiene que ser 8. ¿Sí? El valor de n tiene que ser 8. Eso me lo está dando el problema. Acá está, con n igual a 8. ¿Sí? Acá está. Y tengo los dos datos, ¿no? ¿Sí? La ecuación ya definida, lo que voy a integrar, tengo el valor de n. Una vez que yo tengo esto de acá, una vez que ya tengo esto, puedo decir, esta integral que yo quiero calcular, lo voy a aproximar, ¿sí? ¿Cómo? Con h tercios, ¿sí? Y voy a copiar la fórmula, acá copio la fórmula del método de Simpson. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a desarrollar esto de acá, voy a desarrollar. ¿Cómo sería? H tercios, lo voy a hacer específico para este problema. N igual a 8, acá n igual a 8 menos 1 sería, menos 2 serían 6. Pero el valor de i tiene que ir brincando de 2 en 2. ¿Sí? Entonces, este valor de y0 viene acá, ¿sí? Este valor de 2 viene acá, y el valor de este y sub i va a venir 2, 4, 6, porque este vale 8, menos 2 vale 6, por eso viene 2, 4, 6. Viene brincando de 2 en 2 el i. ¿Sí? Luego, este 4 de acá es este 4 de acá, y acá también el valor de i comienza en 1, ¿sí? Y va a llegar hasta 8 menos 1, que sería 7, ¿sí? Vendría 1, 3, 5, 7, ¿ok? 1, 3, 5, 7. Más el valor de esto de acá, sería el último valor, yn, que sería 8. Bueno, una vez que ya tengo desarrollado esta ecuación específica para el problema, lo que siempre hago, primero calculo el valor de h. h es igual a b menos a dividido entre n. b, ¿cuánto vale? Vale 2. Y a, ¿cuánto vale? Vale 0. Acá ya podemos ver que esto de acá es de hasta más 2, de 0 a 2. ¿Sí? Porque el valor de b vale 2, no vale menos 2, no dice menos 2, vale 2. Y el valor de menos, el valor de a que vale 0. Dividido entre 8. ¿Esto cuánto me sale? 0,25. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es armar la tabla. ¿Sí? Armar la tabla. Y así como hice con el método de trapecio, ¿qué tengo que hacer?
tengo que agarrar entre punto y punto. El primer punto, ¿cuánto vale? El primer punto vale 0, de 0 a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que va a venir de 0 hasta llegar al valor de 2. Este valor de i viene 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar al valor de n que vale 8. Lo que necesito es determinar estos valores de x interiores y estos valores de y. ¿Sí? Los valores de y. Entonces, ¿cómo determino el valor de x0? El valor de x0, para un i igual a 0, el valor de x0 es pues el valor de a. ¿No? ¿Esto cuánto vale? Vale 0. Y este valor de 0 voy a reemplazar en la función original. ¿Cuánto es la función que estamos integrando? Es esta. Todo esto de acá es la función. ¿Sí? En esta x reemplazo el valor de 0, voy a tener simplemente raíz de 1. Y ese valor, raíz de 1, se me va a venir acá, porque la raíz de 1 es 1. Y tengo esto de acá. ¿Sí? Y nuevamente digo, para un i igual a 1, tengo este de acá, y calculo el valor de x1. Y ustedes saben que este x1 es el valor de x0 más el valor de h. ¿Sí? Y voy y calculo esto, y también voy calculando sus valores de y. Esto lo hago así como yo he hecho acá. ¿Sí? Habíamos colocado i igual a 0, tanto, x0. Después el valor de y es 0. Y de nuevo, ¿no? Calculamos el x1 de esta forma y después calculamos el y1. Y así sucesivamente. Entonces, con eso lo que hemos hecho es armar la tabla. Hemos armado la tabla. Se ha armado esta tablita de acá. ¿Sí? Y ya tengo los valores de y. Estos valores de y los voy a ir y los voy a reemplazar acá. En todos estos de acá. ¿Sí? En todo. Y0, miren acá está. Y0, Y1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y acá están los valores de Y0. 0, 1, 2, 3, bla, 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 y 8. ¿Sí? Todo eso reemplazo allá, acá reemplazando, y voy a encontrar este valor. Me dice que va a salir 3,52. ¿Sí? Ese sería el valor de la integral. Ese sería el valor de la longitud de la curva en ese ejercicio. ¿Dudas? 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 ¿Todo bien? ¿Se entiende? No, y para este método igual error le va a salir, hay una fórmula para todo esto. Claro, acá, vuelvo a reiterar, esto de acá, el dato este de acá, posiblemente pueda ser la segunda información. Lo primero que necesitas es la función. Lo segundo que necesitas podría ser el valor de n, o podría ser el valor de h, o podría ser el error admisible. ¿Sí? Una de estas dos de acá. En este ejercicio de acá te dio este caso. Y se resuelve de la misma forma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si te da h? ¿Qué pasa si te da h? Haces lo De ahí mismo. nos despejamos. Acá la diferencia, ¿no? Acá estoy encontrando h con el n. Y si me da h, entonces lo que hago es encontrar el valor de n. Esto será n dividido entre el valor de h. ¿Sí? Bueno, lo voy a colocar así, n. Solo se despeja, ¿no? Sí, solamente se despeja. Sí, se despeja. ¿No hay dudas? No hay. Ok. Entonces, acá lo que se hizo fue resolver ese problema, ¿sí? Se resolvió ese problema. Ahí tienen todos los valores de x sub i, ¿sí? El valor de x sub i. Y después se calcularon los valores de y, ¿sí? Y se reemplazó y se encontró esta respuesta. Siguiente problema.
¿Qué dice? Utiliza el método de Simpson para hallar el área encerrada por la curva, te da esa curva, con las rectas y igual a 1, y igual a 2 y el eje de y. ¿Sí? Es decir, ¿cómo te va a quedar esto? Te queda así una gráfica, ¿no? Y el y igual a 1 está acá, el y igual a 2 está acá, ¿sí? Con el eje y, que sería esto, ¿sí? Entonces lo que tendrían que hacer es calcular esta área. Por si acaso estos ejercicios lo he sacado del libro de Pedro Gutiérrez, entonces, si mal no recuerdo. ¿Sí? Ahora quiero que me calculen ustedes esta área, pero con esta precisión de acá. ¿Sí? Con esta precisión. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Acá suponen un valor de n. ¿Cuánto las divisiones? Por ejemplo, yo voy a decir 5 divisiones. ¿Sí? N igual a 5. ¿Puedo o no puedo? No tenemos que tomar valores pares en n. Sí, correcto, muy bien. ¿Quién habló? Apodaca. Apodaca. Un ratito, que me apunte. Apodaca. Eric. Así es, Eric. Este valor de n no puede ser un número impar, tiene que ser par. Podría ser 6, 8, el valor que ustedes vean conveniente. ¿Sí? El número de divisiones. ¿Dudas? Tengo una duda, ingeniero. Ahí Sí. donde nos preguntan el ejercicio, si yo dice y igual a 1, y igual a 2, yo ahí entendería ahí que si me dice y igual a 1, tendría que bajar a x, y y igual a 2, tendría que bajar a x. Yo pensaría que es esa área que hay que pillar. Y no sé si nos Esta va de a acá. especificar para que Esta de si acá. así yo No, pensaría que era no, la no. pregunta. Sí, No, no, por eso estoy aclarando, por eso estoy aclarando. Cuando digo y igual a 1 es una recta de esta forma, ¿sí? Y y igual a 2 es otra recta así. Pero a este lado ya está limitado con la función. Entonces, pero a este otro lado lo limitas, dice, con el eje de las y, dice. Entonces encierras con esto. Ya tienes una área encerrada ahí. Y esa es la que hay que calcular. ¿Sí? Si ustedes revisan el libro de Pedro Gutiérrez, ahí tienen la solución. ¿Sí? Pero traten de hacerlo, no hay problema. Ya después me preguntan también, si en caso no pudiera. Mayormente en el grupo de WhatsApp, ¿no? Pregúntenme, pero traten de hacerlo, tienen que investigar un poquito, ver cómo se podría hacer esto. Igual el de la longitud de la curva contrapeso, igual hay que hacer. Porque mayormente a veces, estas preguntas que yo doy de tarea, a veces pregunto en el examen, ¿no? Entonces tienen que ustedes tienen que practicar, tienen que hacerlo. Bueno, vamos a ver ahora el método de Romber, ¿sí? Vamos a ver el método de Romber. ¿En qué consiste el método de Romber? El método de Romber, ¿sí? Es una refinación de lo que es una refinación de lo que son los resultados del método de trapecio. ¿Puedo aplicar Simpson? Sí, pero no vamos a aplicar Simpson. Le vamos a aplicar trapecio y a esos resultados de trapecio le vamos a aplicar esta formulita, que es la fórmula de Romber, y con eso vamos a tener unas mejores, vamos a mejorar la precisión. ¿Ok? Acá, ¿qué es lo que tengo? Me dice que el número de divisiones máximas será igual a 2C más 1, donde este C representa el número de ciclos que vamos a realizar en el método de Romber. ¿Ok? Acá se lo voy a explicar mejor. Acá también estoy explicando eso de la tareita. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el método de Romber vamos a aplicar nosotros esta tablita, más o menos
parecido como el método de Neville, pero en este caso es progresivo. El método de Neville era regresivo, ¿no? Sí, era progresivo. ¿Sí? Esta primera columna que ustedes ven acá, esta primera columna, ¿sí? Esta de acá que estoy indicando, ese va a representar al ciclo 0. ¿Sí? Este de acá sería al ciclo número 1. ¿Ok? Ciclo 0, ciclo 1, 2, 3. Acá me está indicando el ciclo. ¿Sí? Este de acá, ciclo 0, 0, 0, 0. Este es 1, 1, 1, ciclo 1, 1, 1. Este es ciclo 2, 2, perdón, 2, 2, y así, y este sería el 3. El número de ciclos tiene que ser dato, ¿sí? Es decir, les va a indicar la ecuación y les tiene que indicar el número de ciclos. Y con el número de ciclos ya ustedes pueden encontrar el número de divisiones máximas. Por ejemplo, esta tablita de acá es para un ciclo 3. Ustedes vienen ciclo 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Y todos colocan acá 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2 y así 3, 3, 3. Ahora, en esta parte de acá hay un numerito. Eso indica el número de divisiones que se van a hacer al área. Por ejemplo, estas de acá, todas estas de acá, en la primera fila, todas tienen división de 2. El área se va a dividir entre dos partes. Ahora, el siguiente, el de abajo, a este 2 de acá lo voy a multiplicar por 2. Por 2 serían 4. A este 4 lo multiplico por 2, serían 8. A este 8 lo multiplico por 2, serían 16. Entonces, 2 divisiones, 4 divisiones, 6 divisiones, perdón, 8 divisiones y 16 divisiones. Ahora, esto de acá se va a formar así de una forma progresiva. ¿Por qué? Porque para poder calcular el T12, ¿sí? Ciclo 1, divisiones 2, ¿sí? Se necesita del que está al lado y del que está abajo. Por eso se puede calcular. Como conozco este y este de acá, puedo conocer este. Puedo calcular este. Para poder calcular este de acá, necesito el de al lado y necesito el de abajo, que también tengo. Para calcular este de acá, necesito el de al lado y necesito el de abajo. Por eso tengo. Para calcular este de acá, necesito el de al lado y necesito el de abajo. Pero el de abajo ya no tengo, por eso no puedo calcular. Y lo mismo sucede acá. Para poder calcular este, necesito el de al lado y necesito el de abajo. Como no tengo, no se calcula. Y así sucesivamente. Esto sería para un ciclo 3. ¿Sí? ¿Cuál sería para un ciclo 1? ¿Sí? Para un ciclo 1. Para un ciclo 1 sería esto, ¿no? Siempre C igual a 0, C igual a 1. C igual a 0, C igual a 1. Para un ciclo 2, ¿cuál sería? 0, 1, 2. Y siempre, ¿no? Ciclo 0, 1, 0, 1, 2, ¿no? Así, 0, después 1. En este otro caso de acá, 0, 1, 2. Este es para un ciclo 1 y este para ciclo 2 y este para ciclo 3 y este podría, bueno, este es para ciclo 3. Podría ir aumentando así, ¿no? Podría aumentando para 4, 5 y así sucesivamente. ¿Se entendió cómo se arma esta matriz? El número de ciclos te lo tiene que dar el problema. Sí, se entendió, genial. Ya, ok. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Resulta que para este ciclo cero que ustedes tienen, para todos, para calcular el T02, el T04, el T08 y el T016, se utiliza el método de trapecio. Para después, para el ciclo 1, 2 y 3 y los que existieran, se utiliza la fórmula de Romberg, es decir, esta formulita de acá, ¿sí? Para calcular todos estos valores. Estos valores de acá es con la fórmula. Estos valores de acá, los valores iniciales, estos de acá del ciclo 0, es con la fórmula del trapecio. Vuelvo a reiterar, ¿podría yo aplicar Simpson acá? Sí, porque el valor de n es par. 2, 4, 8, 16 y demás cosas. ¿Ok? Es par. A ver. Vamos a ver un ejemplo. Acá.
¿Qué me dice? Haciendo uso de los métodos que usted vea conveniente, calcule el área encerrada por esto, dice con el eje X y las rectas X a menos 2 y X igual a 1. Y miren, me está dando un error. ¿Sí? Me está dando un error. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Esto de acá lo estoy graficando por si acaso para que se vea mucho mejor. ¿Sí? Y si yo lo desarrollo esta ecuación de acá, este producto, ¿sí? Voy a quedar con esto. ¿Sí? X al cubo más X al cuadrado menos 2X. Y si yo grafico esto de acá, sería esta ecuación de acá. ¿Ok? Entonces, yo voy a integrar, dice X desde un valor de menos 2 hasta un valor de 1 de esta función. ¿Sí? Pero ustedes saben que para poder resolver este problema necesito dos datos. Necesito la función y también necesito, en este caso que estoy haciendo con el método de trapecio, necesito el número de ciclos. Pero no me da el número de ciclos, me da la precisión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a suponer. Voy a decir 2 ciclos, 3 ciclos. Empiezo a tantear la cantidad de ciclos. ¿Qué voy a hacer? Resuelvo con 2. Voy a resolver el problema. Esto de acá, integrarlo, encontrar la solución exacta es bien sencillo, porque es un polinomio. ¿Sí? Calculo el error relativo. Si el error relativo está menor que este de acá, significa que este ciclo es bueno. Pero si el error relativo sale más grande que este de acá, es decir, el número de ciclos tengo que aumentar para poder hacer más divisiones. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que hice? Estoy suponiendo un ciclo igual a 2. Y si voy a hacer un ciclo igual a 2, voy a armar esta tablita de acá. ¿Sí? Voy a armar esa tablita. Voy a armar esa tablita. ¿Sí? Ciclo 0, 1, 2. Y esto viene 2, 4, 8. Esto me indica el número de divisiones máximo. ¿Sí? El número de divisiones es 2 elevado a la c más 1. Este c vale 2, 2 más 1 sería 3 y 2 elevado a la 3 serían 8, que es el número de divisiones máximas. Bueno, entonces, todos estos que están en azul los tengo que calcular con el método de trapecio. ¿Eso qué quiere decir? Mire, dice cálculo de T02, ¿sí? Entonces, de esta parte de acá, ¿qué yo puedo decir? El valor de K, este es el valor de K, vale 2 y el valor de N vale 2, ¿sí? Entonces, voy a aplicar la fórmula de trapecio, que sería esta, pero para un N igual a 2, ¿sí? Sería H medios, Y0 más 2, Y1 más Y2. Y listo. Una vez que he calculado toda esta ecuación, voy a calcular el valor de H. El valor de H es el valor de B menos A dividido entre N. ¿Sí? Ya el valor de N lo tengo, dice que vale 2. El valor de B y A dice que vale 1 y vale menos 2. Entonces, con esto estoy calculando el valor de H. Ya tengo este valor de H de acá. Ahora necesito estos valores de Y0, Y1 y Y2. Entonces, lo que voy a hacer es formar una tablita, ¿sí? Y voy a calcular el valor de Y0, Y1, lo mismo que el anterior, Vuelvo a calcular acá cada uno de estos puntitos, ¿no? Voy calculando para un igual a 0, igual a 1, voy calculando, ¿ok? Y luego, una vez que he terminado, una vez que he calculado los valores de Y, he calculado estos valores de Y lo voy a reemplazar acá, ¿sí? Y con eso estaría teniendo el valor de T02. Reemplazando tengo el valor de T02. ¿Qué quiero decir con eso? Que he calculado esto apenas. Y nuevamente voy a calcular el T04. Si es T04, K es igual a 0, N igual a 4. Hago el mismo proceso, todo hago lo mismo, pero esta vez, ¿no? Este N ya vale 4. Este N ya vale 4, ¿sí? Acá está, T04 y ahí está todo ese cálculo, ¿no? Esto ya lo hacen con Aarón, por favor, ¿ya? Le ponen números a esto, ¿sí? N igual a 4. ¿Ok? Así, calculé el T04, es decir, ya calculé este de acá. Ahora, ¿qué voy a calcular? El T08.
hago lo mismo, pero, bueno, no está acá. No está ahí. Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar para un 0 y n igual a 8. ¿Sí? Hago todo el mismo proceso de la misma forma. ¿Sí? Una vez que he calculado el T02, el T04 y el T08, voy a calcular el T12. ¿Sí? Pero estos datos de acá ya decíamos que vamos a utilizar con la fórmula. Miren, estoy calculando el T12. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa el T12? Estos son los valores de X0. Acá están calculados por si acaso. Esto es lo que les dije que lo van a hacer con Aarón. Está calculado acá. Miren, el T02 está calculado ahí. Todo está acá. Para un igual a 1, igual a 2, reemplazamos, tienen el T02. ¿Sí? Acá hay un truquito. Acá hay un truquito. Miren, necesito calcular el T04 ahora. ¿Sí? Este n vale 4. Tengo el valor de h que va a variar, ¿no? Porque ya estoy dividiendo en 4 secciones ahora. No estoy dividiendo. Miren acá, estoy dividiendo 1, 2, 3, 4 secciones. Estoy dividiendo en 4 partes el área. Anteriormente, cuando hice el T02, acá, ¿en cuántas secciones he dividido el área? En 2 partes. En 2 partes, ¿sí? Ahí está, en 2 partes. ¿Sí? Cuando calculé el T02, calculé en 2 partes. ¿Sí? Y listo. Este es el T04. Ahora, miren, cuando voy a calcular el T04, ¿sí? Resulta que voy a ir de 0 hasta 3, pero estos valorcitos de acá, a ver, este valor de 1, es decir, este valor de 0 y este valor de 1.5 y este valor de 3, ya los tengo calculados. Este es de la tabla anterior. Este es del 2, ¿sí? Este es del 2. Es decir, esta tablita de acá. Hay una tablita que hice en el 2, ¿no es cierto? Es esta. ¿Sí? Es esta. 0, 1.5, 3. Esta tablita es esta de acá. Ahora, cuando voy a armar el T04, ¿sí? Cuando voy a armar el T04, hago de esta forma. Son 4 divisiones. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Y de dónde vengo? De 0 hasta 3. De 0 hasta 3. Pero ya tengo calculado el 1.5. Lo único que me falta es el 0.75 y el 2.25. ¿Sí? Porque estos valores de acá y estos valores de acá lo puedo copiar de esta parte de acá a acá. Y solamente calculo esto y esto. ¿Sí? Y así ganan tiempo, ¿no? No están haciendo cálculos repetitivos. Entonces, este es el T04. ¿Sí? Acá está el T04. Una vez que ya han calculado el T04, calculamos el T08. Ahora miren, del T04. ¿Sí? Este era el T04. ¿Cuáles ya tengo calculados? Tengo calculados este y este. Y estos valores de 0, 0, que serían este de acá. ¿Sí? Después el 0.75 y este valor de acá. Después el 1.5, este de acá, ya lo tengo acá. ¿Sí? Este valor de acá, 2.25, lo tengo acá. Este 3.30, lo tengo acá. Lo único para el T08, ¿saben qué tendrían que hacer? Calcular este de acá, calcular este de acá, calcular este de acá, calcular este de acá. Solamente tienen que ampliar un poco más la tabla. ¿Sí? Una vez que han calculado el T08, es decir, ya tienen calculado el T02, el T08, el T04 y el 08, todos estos de acá lo han calculado con el método de trapecio. Ahora vamos a calcular el 1, 2. Y si voy a calcular el 1, 2, así, acá está, cálculo del 1, 2. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de K, este de acá, el valor de K vale 1 y el valor de N vale 2. ¿Sí? Ahora, esta información que acabo de sacar yo acá, lo voy a reemplazar en esta formulita, en la fórmula de Roper. ¿Cómo? Miren, dice, T, K, ¿cuánto vale? 1. N, ¿cuánto vale? 2. Acá está.
4 elevado a la K, ¿sí? 4 elevado a la K, que sería 1. Por T0, 2N dice acá. Entonces, si N vale 2, 2 por 2, esto sería 4. Este sería K menos 1. K, ¿cuánto vale? K vale 1. 1 menos 1 sería 0. Menos, este de acá dice Tn. ¿Sí? Tn. N, ¿cuánto vale? Vale 2. Sería T2. Acá está. Este K vale, vale 1. Menos 1 va a tener el valor de 0. ¿Sí? Y esto 4 elevado a la K, 4 elevado a la 1. ¿Sí? Ahora, este T02, T04 ya lo tengo calculado del anterior ciclo. Este T0, fíjense, para calcular el T12 utilizo el 4 y el 2. Acá está, miren. Para calcular el 1, 2 utilizo el 2 y el 4 del ciclo 0. ¿Sí? Con este, yo por eso les decía, ¿no? Para calcular este necesito el de al lado y el de abajo. ¿Sí? Pero ¿quién me dice eso? Me dice la fórmula. ¿Ok? Y no es más, reemplazo eso de ahí, reemplazo esto de acá, acá estos valores que ya los tengo calculados, ¿sí? Y voy a tener el 1, 2. Después calculo el 1, 4, después voy a calcular el 2, 2, y este de acá sería la respuesta. Ese de ahí sería la respuesta. Este de acá, que sería la respuesta. El 2, 2. ¿Sí? Ya se refinó y se tiene esa respuesta. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Bueno, como no hay duda, acá le estoy calculando el área por la matemática tradicional. Acá también estoy viendo el error. Miren cuánto salió el error. Entonces estaba bien el número de ciclos que le había dado. ¿Ok? Con esto he calculado el área exacto. Sí, he calculado el área exacto y estoy calculando el aproximado, que era 3,07, y el exacto, que vale 3,08. Este aproximado es el valor que yo he calculado acá. 3,751. ¿Sí? Y con eso me salió este error, y este error de acá es mucho menor que el error admisible. Este es el error admisible. Entonces significa que el número de ciclos que yo había tanteado, que era 2, estaban bien. Estaban bien. Bueno, dudas. Bueno, como no hay dudas, ya hemos visto. Sí. Hasta acá va a ser el examen final, jóvenes. ¿Sí? El día ya no nos va a dar para poder avanzar el método de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? No nos va a dar para poder avanzar ya ecuaciones diferenciales. Y el examen estarían dando el día miércoles. ¿Sí? Este miércoles van a dar el examen. Mañana tienen para poder practicar, hoy día también. Cualquier duda que tengan, por favor, en el grupo de WhatsApp. ¿De qué van a dar el examen? Sistema de ecuaciones lineales, interpolación, derivación e integración. ¿Listo? De eso van a dar el examen. Ingeniero, una pregunta. Dime. ¿No se podía dar el examen el jueves? No, porque... Sí, por favor. Es que lo que pasa, tengo que corregir los exámenes, ¿no? No me va a dar tiempo para poder corregir. Tengo que revisar prácticos. A ver, voy a preguntar bien a ver si puedo entregar a destiempo las notas, ¿sí? En caso de que me digan que sí, pero eso voy a consultar. Y es más, con Aarón mismo voy a hacer que consulten a ver si podemos entregar las notas a destiempo para que les pueda tomar el día jueves el examen. Si no, ya de entrada ya les digo el día miércoles el examen, ¿sí? Vayan practicando, ¿ok? Bueno, vamos a quedar en eso, jóvenes. Nos vemos el día miércoles, ¿no? Pero yo les confirmo, por favor. ¿Listo?
Ingeniero, los prácticos que tendríamos que entregar sería el 2 y el 3, ¿no? ¿O solo el 2? Ahorita le voy a subir el de integrales, porque los otros ya deberían estar resueltos, ¿no? Claro, pero decía para el día del examen. Claro, para el día del examen. El día del examen se entrega el práctico. Ya, gracias. Listo. Bueno, hasta luego, jóvenes. Te lo ingeniero. Chao, chao, jóvenes. Chao.